Hola, buen día. Mi nombre es José María Fernández López, soy defensor mayor del Distrito Judicial Sur y en estos minutos lo que voy a tratar de hacer es darles una aproximación de qué se realiza en el Ministerio Público de la Defensa. Para eso voy a dividir un breve esquema sobre materias, en materia civil y materia penal, porque hay algunas diferencias para que sea más práctico para ustedes comprender bien los distintos roles. La Defensoría Pública tiene una variedad de roles, no solo como defensores, sino como asesores de incapaces para aquellas personas que tramitan restricciones de la capacidad, asesores de menores en todas las causas en donde hay intereses de niños, niñas o adolescentes, y a su vez como patrocinantes en materia civil de aquellas personas que puedan acceder al ejercicio de la defensa pública. En materia civil, las personas se acercan a la mesa de entrada de la Defensoría Civil, que ahora está desdoblada, y deben llevar adelante una serie de documentaciones y requisitos que acrediten que pueden acceder a la representación de la Defensoría Pública en materia de sus reclamos. Una vez acreditado ello, que es una declaración jurada, porque en esa materia la defensa pública está reservada para las personas pobres, incapaces. Bueno, como les decía, en materia civil, una vez que está acreditada una serie de requisitos que debe cumplimentar la persona, porque la defensa pública para esos casos interviene en personas pobres, menores y ausentes. Una vez delimitado que la defensa pública puede actuar, que es una serie de papeleos de declaraciones juradas y requisitos que hay que llevar, lo primero que debe hacer el asistente jurídico, la persona, el empleado de defensoría o con la dirección del defensor, es intervenir en beneficio del interés particular de la persona que se acerca a la defensa pública. Porque puede ser que tenga su pretensión de divorciarse, de tramitar alimentos, de tramitar un régimen comunicacional, de ser asistido en la contestación de una demanda. Entonces, allí, una vez delimitado el objeto de actuación, va a estar su primera entrevista, donde nos vamos a entrevistar con la persona para conocer cuáles son todas aquellas cuestiones fácticas que sirvan a la pretensión jurídica de él. Se le van a solicitar todos sus datos de manera completa, se le va a entregar el formulario para establecer la pertinencia de la intervención de la Defensoría, y vamos a tratar de verificar también si se trata de una cuestión de urgencia para elegir la vía procesal o si vamos por una vía procesal común u ordinaria. Todo eso de acuerdo a la pretensión de la persona que asista en solicitud del servicio de justicia. En la entrevista con el asistido es importante tener en cuenta todo aquello que nos sirva para su mejor defensa y no contaminar de otras cuestiones que no sean atinentes. Por eso es importante dirigirla relevando el motivo de su consulta, solicitando la documentación necesaria y pertinente y que nos relaten todas aquellas cuestiones de hecho que sean pertinentes, como dije, o adecuadas para su pretensión, para evitar dilatar en el tiempo o llenarnos de información que no sea la que efectivamente debe conducir a nuestro asesoramiento en materia civil. Entonces, el asistente jurídico en la entrevista debe tener en claro, el personal de la Defensoría, que no debe brindar un primer asesoramiento jurídico, ni dar un encuadramiento jurídico, una estrategia judicial. Tampoco puede asegurar resultados de la acción que se va a emprender de la Defensoría, ni crear falsas expectativas o dar sentado posiciones que no sabemos que van a salir del proceso. Tampoco debe prometer resultados, ni un pronunciamiento determinado, ni en un plazo. Es muy común que las personas que asistan pidan por todo esto, pero nosotros recién estamos indagando en cuál va a ser aquella estrategia a seguir u objeto procesal, y una vez que la tramitemos iremos viendo los resultados. Por eso en esta primera entrevista es importante no caer en estos errores. La importancia de la entrevista, como les decía, va a definir la estrategia del caso. Nos va a dar todos los elementos útiles y por ende debemos tratar de conseguir la mayor cantidad de elementos pertinentes. Datos para el caso de cuestiones de familia, la documental que verifique el vínculo entre las personas, porque no podemos dar por supuesto nada. La acreditación de los dichos de acuerdo al objeto de la demanda, y para ello contar con una guía práctica de preguntas que nos lleven a ver cuáles son aquellas
indagaciones que debemos hacer para el objeto del proceso. Por ejemplo, en un juicio de alimentos, debo probar cuál es el caudal de ingresos que ingresa la persona que se le está reclamando la cuota para los jóvenes, el nivel de vida de los niños, porque eso va a ser lo que demande el monto a determinar, porque esa es la necesidad que queremos satisfacer. Entonces ahí ya tenemos qué debemos satisfacer y en qué cantidad lo puede satisfacer a la persona a la que se le reclamamos. También tenemos que saber si hay gastos extraordinarios para acreditar, y el mismo modo de hacerlo en caso de no tener comprobantes de algunas cuestiones, como pueden ser una cuestión de médica, de reclame, pedirle historia clínica, informes de viajes escolares, informes de viajes de egresados. Las partes deben expresar sus palabras en las pretensiones claramente, porque son ellos, en definitiva, quienes junto con su letrado defensor relatan los hechos y solicitan un pronunciamiento. Es importante recordar que cada eslabón, cada intervención de un empleado de la defensa pública y de los defensores son de vital importancia y se transmiten como una cadena. Por ende debe ser completa, sólida, para evitar citaciones innecesarias, reiteraciones de pedido de documentación, que la persona relate más de una vez a distintos agentes de la misma unidad funcional la misma pretensión que desea. Por ende, todo ello no va a repercutir en un buen acceso a justicia y en un buen servicio de justicia. También tenemos que tener en cuenta especialmente las personas que accedan a la defensa pública, que trabajan en la defensa pública. El asistido en materia civil son personas carentes de recursos y que a su vez se encuentran en un estado de vulnerabilidad suprema, por lo cual requiere una dedicación y una contención especial por parte de los agentes de la Defensoría Pública, tanto en su trato como en evaluar estas cuestiones atinentes a hacer lo pertinente y no demás, porque para ellos incluso involucra un costo trasladarse en tiempo y en dinero para el edificio del Poder Judicial. Por ende, siempre debemos tratar de contenerlos y a su vez no dilatar las cuestiones que debemos tramitar para ellos. Todas las planillas de datos que se recolecten en cada una de las entrevistas a estos fines de evitar reiteraciones y gastos de tiempo y en dinero en las personas que asistimos deben estar completas en letra legible, para que si otro agente de la unidad pase a ellos, porque como les decía, esta situación de cadena o eslabón va a hacer que pase desde el empleado de mesa de entradas hasta las personas que proyectan, hasta los secretarios y los defensores, que en ese eslabón debemos todos contar con la misma información suficiente y acabada, mantener siempre un estándar igualitario para que todos manejemos el mismo idioma en las planillas y en los textos, evitar sistemas personalizados que coarten este trabajo en equipo, cosa de que cualquier funcionario o asistente tenga fácil acceso a la consulta, porque también debemos tener en cuenta que muchas veces las personas que asisten en distintas etapas de nuestro desarrollo laboral. Entonces, si generamos sistemas que no son comunes y son personalizados, va a llevar a que cuando se dé la ausencia por razones vacacionales, motivos de licencia, no podamos dar una pronta respuesta a nuestro asistido y le tengamos que decir que esté a la espera de que se reintegre la persona que llevaba su caso. Entonces, para evitar esto, deben ser datos completos, legibles y de acuerdo a estándares. Eso también lleva a estandarizar los modelos de escritos de acuerdo a la pretensión, tiene una forma común, la que va a ser diferente de su fundamentación o que deberán dar luego los funcionarios letrados y los defensores sobre la base de esa recolección de datos comunes de acuerdo a las particularidades de cada caso. No es lo mismo, algunos casos son más sencillos y otros reclaman alguna cuestión particular que va a ser preparada desde los agentes técnicos. Entonces, una vez definida toda la información, el funcionario letrado definirá la estrategia a seguir, que puede contar en una derivación al CDM porque sea oportuna la resolución del conflicto ahí, porque evaluada el caso puede llevar a una pronta solución ahí, derivar a otro organismo técnico como la Dirección de Atención Temprana, que trabaja asiduamente con la Defensoría Pública en la solución de
casos y conflictos que se nos presentan, o directamente la preparación del proyecto de la pretensión, la demanda o la pretensión jurídica, definiendo en consecuencia el objeto y perfilando la estrategia procesal, como también la pertinencia de medidas cautelares o de prueba anticipada que debamos someter a consideración de un juez cuando haya un peligro en la demora a los derechos de los justiciables. Una vez que se asumió el patrocinio de la Defensoría Pública, se elabora la demanda, en caso de que nosotros seamos actores, o la contestación en caso de que la persona que reclama el servicio de la asistencia de la defensa pública haya sido demandada. Luego de que iniciada el objeto procesal, se debe continuar haciendo todas las presentaciones y seguimiento de aquellas cuestiones que hacen a la pretensión de nuestro asistido, que es lo que se denomina la procuración del proceso. Tener en cuenta que los procesos civiles, el impulso procesal está a cargo de las partes, a diferencia de penal, que ya lo vamos a ver, donde el tribunal actúa de oficio. En los procesos civiles, toda omisión o demora de la defensa pública va a repercutir en desmedro de la asistencia técnica que nosotros debemos darle al ciudadano que tiene nuestro patrocinio. Por ende, esta tarea de presentación y seguimiento o procuración es crucial para que se den todas las medidas de prueba y luego podamos arribar a una sentencia afín a nuestra demanda o nuestra contestación. Si bien el tribunal puede tener algunas facultades para dictar medidas de oficio, es importante tener en cuenta la carga procesal a cargo de las partes. La responsabilidad de seguimiento va a continuar hasta el último momento de notificación de la sentencia, que haya adquirido la calidad de cosa juzgada, en la medida que no se sustituya nuestro patrocinio, porque obviamente puede en el medio la persona desistir del patrocinio de la defensa pública, pero una vez que la defensa pública lo mantiene y está en ejercicio, debe culminarse hasta el archivo de las actuaciones en seguimiento del objeto procesal. ¿Para qué? Para evitar que queden inconclusas las cuestiones que nosotros tramitamos, porque de nada sirve, a modo de ejemplo, que nosotros iniciemos una demanda de divorcio, obtengamos la sentencia de divorcio, la notifiquemos, pero no hagamos la anotación marginal en la partida o el acta de matrimonio para que se acredite que ese vínculo está disuelto. Parece un poco obvio, pero es muy común que estas cuestiones se vean en los procesos, donde se llega a la sentencia, pero luego se abandona. No, debemos tener siempre presente los operarios de una defensa pública que debemos continuar hasta el archivo de las actuaciones a los fines de que todo el camino que recorre un proceso se haya agotado para dar una correcta solución a quienes reclaman el servicio de justicia. Previo al inicio de todo proyecto de demanda o de contestación, deben tenerse también en cuenta siempre los requisitos procesales de acuerdo a la acción que se intenta, por lo cual debemos tener siempre a mano nuestros códigos procesales porque nos van a dar las reglas de juego a seguir de acuerdo a lo que nosotros vayamos a intentar. Para los meros escritos, en los artículos 132 a 139 del Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia y también en el reglamento judicial tenemos los requisitos. Para las demandas que deben contener están en el 345 a 346. Las medidas cautelares del 223 al 236. Esto es como la receta con la cual nosotros vamos a cocinar. Si nosotros seguimos los pasos que están en el código, aseguramos el correcto camino para lograr la pretensión que buscamos. El asistente de la Defensoría Pública es un asistente que debe estar formado y elabora proyectos sobre la base y la dirección de los letrados que están para el cumplimiento formal de los requisitos. Aporta los datos, los relatos de los hechos, el objeto de la demanda y la enumeración de la prueba que tendemos a producir para corroborar nuestra pretensión. Siempre al lado y acompañado del funcionario letrado, quien le aporta la fundamentación en derecho y el camino. Como les decía, la procuración, que es este seguimiento del proceso, una vez que lo iniciamos, debemos estar al lado. Y es sumamente importante. Creo que es uno de los pasos más importantes. Una vez que definimos la demanda, de nada sirve si no estamos atentos a cómo va caminando nuestra demanda. Entonces la procuración es el seguimiento de la demanda o la contestación una vez que la misma ha ingresado al juzgado. No olvidar nunca la responsabilidad que implica el seguimiento de las causas, para lo cual se requiere un orden y una secuencia en el registro de las vistas y expedientes, estar siempre innovando en tecnología y en anotaciones,
una prolijidad suprema y una constancia. Incumbe al procurador el seguimiento, la notificación y control de la realización de la prueba solicitada, tanto por su parte como por la contraria. Cualquier error u omisión en esto va a hacer que se nos caiga una oportunidad procesal de acreditar alguna cuestión que fue importante al momento de la demanda, pero si luego en la procuración no lo llevamos adelante, dicha medida no se realiza. La no instancia de un proceso, o sea, no procurarlo, no excitar ante el tribunal la continuidad del proceso, acarrea consecuencias procesales, tanto para la parte que nosotros asistimos como para los funcionarios profesionales que intervenimos, en este caso del Ministerio Público de la Defensa. El seguimiento de un proceso civil debe hacerse en todas las instancias. ¿Por qué? Porque, como les decía, acarrea consecuencias. Donde van, esas consecuencias son sanciones que pueden ser hasta incluso de orden pecuniaria o la caducidad de la instancia o del proceso. El control también debe abarcar el proceso que se encuentra en Cámara de Apelaciones o Superior Tribunal, no es solo el del Tribunal de Primera Instancia. Y como les dije anteriormente, nuestra subsistencia en la intervención y patrocinio de la persona subsiste hasta que se dictó una sentencia definitiva o, en su caso, que la persona nos haya revocado el patrocinio, por ende cesamos y no podemos intervenir, pero ya hay por la voluntad de la persona. Mientras el expediente no haya sentencia definitiva y haya estado archivada, la responsabilidad de la defensa pública subsiste de llevar adelante todas aquellas medidas conducentes a la obtención de la pretensión. Porque, como les dije antes, de nada sirve obtener una sentencia de divorcio si no ha sido anotada en el acta de matrimonio la anotación marginal, porque esa persona será considerada con el estatus civil de casada para la autoridad pública correspondiente por la omisión del letrado patrocinante de llevar adelante ese último paso de diligenciar el oficio para la anotación marginal. Esta cadena que se genera entre los empleados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa es tan fuerte como el más débil de los eslabones. Cada tarea que hace un empleado de la Defensoría Pública es de suma importancia para el eslabón que viene y hace que cada eslabón sea fuerte en razón de la fortaleza del anterior. Para eso nosotros vamos a tener que estar siempre presentes de que atrás nuestro hay personas vulnerables, personas escasas de recursos y que están acudiendo al servicio de la defensa pública en búsqueda de una solución de un conflicto que los tiene desgastando.